hoy vamos a hablar de este tema que es interesante, epistaxis. ¿Qué entienden ustedes por epistaxis? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Muy bien. Entonces, acá les falta agregar lo último que dijeron, es hemorragia de la nariz o de los senos paranasales y del cabo. ¿Y por qué le hacemos la referencia del cabo? Algo que ya vieron hace poquito nomás. Por el fibroangioma sangrante juvenil. Exactamente. El fibroangioma juvenil, que por lo general la ubicación, la mayor parte de las veces cuando empieza su crecimiento, lo vamos a encontrar del cabo. Muy bien. ¿Cuál es la irrigación de la nariz? Ahí tenemos dos opciones. Vamos a tener la carótida externa y la carótida interna. De la carótida externa, ¿qué vamos a tener? Las principales va a ser la facial y la maxilar interna. La facial, que luego nos va a dar la angular y la del subtabique, y la maxilar interna, que nos va a dar la esfenopalatina con su rama interna, que nos va a dar rama nasoseptal y la arteria del tabique, y la externa va a ser la nasal posterior y las arterias de los cornetes y meatos. Carótida interna, ¿qué nos va a dar? De la rama de la oftálmica vamos a tener la etmoidal posterior y la etmoidal anterior. Y el área de Kieselbach, que es la irrigación, especialmente la vamos a encontrar en la parte más anterior del tabique. Y esa es como un ovillito que se va a formar de ramas de la nasoseptal, la del subtabique y de la etmoidal anterior. Y acá tenemos un poquito de explicación de esto, las etmoidales anteriores, las posteriores, estas las esfenopalatinas con las ramas de los que van hacia los cornetes y hacia el tabique, y esa es la del subtabique. Estas se van a reunir, todas estas ovillitos acá en el tabique, y vamos a tener el área de Kieselbach. Y acá un ejemplo más esquematizado, que es exactamente lo mismo, la etmoidal anterior, la posterior y la esfenopalatina con sus ramas. Según la localización, podemos clasificar las epistaxis en anteriores, posteriores o superiores. Por ahí en los libros van a leer más clasificaciones, de acuerdo a la cantidad de sangre que pierde, de acuerdo a cómo se ha producido el cuadro, si es agudo o si es un cuadro crónico. Pero esas son las que nosotros, pero en general, lo hacemos más práctico. ¿Y cuáles son las causas de una epistaxis? Tenemos causas inflamatorias, alergias, infecciones bacterianas o virales, que hoy en día está con mucha frecuencia, la vamos a encontrar en la consulta, especialmente las alergias. Estamos viviendo un clima demasiado seco, a eso le sumamos el polvo, le sumamos toda la floración de las flores, de las plantas, y le sumamos la ceniza de la caña. Y como si eso fuera poco, algo tenemos de la colita de la quema del Amazonas, lamentablemente. Y las infecciones virales y bacterianas, por lo consiguiente, por el clima mismo que estamos teniendo. Traumáticas, ya sea un traumatismo interno o un traumatismo externo. Las tumorales, benignos o malignos, cualquiera de ellos. Los benignos, entre los benignos podemos decir el fibroangioma juvenil, y las enfermedades específicas, la sífilis, la lepra, las parasitosis y las micosis. Dentro de las parasitosis podríamos poner las leishmaniasis, que nos van a producir una alteración de la mucosa y nos puede llevar a producirnos una perforación del tabique. Y entre causas generales tenemos la hipertensión arterial,
que no es significativo de que si sangra, es consecuencia de la presión. A la presión arterial hay que sumarle varios factores para que sea una de las causantes, que puede tener una fragilidad capilar, que puede tener una alteración de una vasculopatía, y aumenta la presión y muchas veces dice, sí, menos mal que te ha salido sangre de la nariz. O como se hacía en otras épocas, que se hacía la especie de sangrías para que le baje la presión. Cuando todavía no existían los hipotensores. Vasculopatías, síndromes febriles y las diátesis, que son las leucemias, las púrpuras, que pueden ser primarias o secundarias. Y entramos al diagnóstico. El diagnóstico puede ser topográfico, o sea, de acuerdo a la localización, y etiopatogénico, de acuerdo a cuál es la enfermedad de base que tienen en estos momentos. Y aquí entramos a la anamnesis. Es muy importante hacer una anamnesis concreta, sin andar preguntando muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la epistaxis es una urgencia. Y como urgencia hay que tratarlo. No hay que empezar a decir, ay, usted, que desde cuándo, y bueno, porque su abuelito, que... No, hay que ser concretos y preguntar sobre el caso en el momento, qué es lo que pasó, y 3 o 4 cosas, no muchas. Siempre que llega el paciente, que por lo general llega a la guardia, este paciente llega acompañado. Si es un niño, bueno, olvídense, para tener un ejército de familia. La abuela, el tío, la vecina que lo crió, la que lo cuida, como digo siempre, el perro, el gato, el loro, todos vienen porque está el chiquito sangrando. Y por lo general es a la noche. ¿Por qué a la noche en un niño que sangra? Porque durante el día él anda jugando, no hay problema. Posiblemente ha sangrado un poquitito, pero él ha hecho con la mano así, ya está. Pasó una cosa inadvertida y siguió jugando. Pero a la noche, donde sangra, se hace una costrita. Y cuando él está durmiendo, posiblemente eso le molesta y se refriega con la almohada, y con el solo momento de hacer esto, así con la almohada o con la manito, se afloja la costra y empieza a sangrar. Y por eso es que a veces dicen, ¿por qué sangra siempre de noche? Justamente por esa razón. Durante el día puede sangrar, ¿por qué? Porque le molesta, y ¿qué es lo más fácil? Meterse el dedito. Y el dedito es, digamos, el factor preponderante, diríamos en esto, en los niños, porque se sangra. Molesta, están resfriaditos, sin necesidad de tener el gran cuadro de resfriado. Esa agüita o ese cuadro alérgico que ellos tienen, el agüita, ese moquito aguachento que les cae, y se le hace un moquito seco por momentos. Y ellos quieren con el dedito sacarse ese moquito, como hacemos, creo que todos los grandes. No es una cosa de decir, ay, yo no me meto el dedo en la nariz. Montones de veces, por necesidades, nos metemos el dedo en la nariz. Chicos, grandes, medianos, adultos, todos. Entonces los chicos, con mayor razón, les molesta y ellos no se saben sonar la nariz. Entonces, ¿qué hacen? Con el dedito, el moquito ese que molesta, se lo rasguñan sobre la mucosa del tabique, y ahí van haciendo una lesión de ese vasito. Y es el lugar donde hablamos recién de la zona de Kieselbach, que es la que más adelante, o sea, más anterior está, y es la que está más expuesta al dedito de ellos. Que eso vendríamos a decir, que ustedes van a leer en algunos libros, traumatismo digital. Entonces, en el niño es muy frecuente eso, que por ahí sangre porque están jugando, hace calor, o juegan demasiado, esas cosas, o se han rasguñado mucho y realmente se han lastimado demasiado la mucosa de la nariz. Entonces es importante ver cómo llega el paciente.
Cuando llega el paciente, sea grande, chico, hay que limpiarlo. Hay que tratar de limpiar toda la cara primero, porque llegan manchados de sangre, toda la ropa, todo. Entonces, hay que limpiarlos. Hacerle sonar la nariz, ¿por qué? Porque muchas veces dice, no me sale nada de sangre. Pero cuando hablan así es porque tienen un coágulo ahí en el cábul que está como frenando el sangrado. Entonces hay que hacerle sonar la nariz, limpiar bien todas las fosas nasales para que uno pueda visualizar mejor en el lugar donde está el vasito que sangra. Cuando hemos limpiado, y no tengan miedo, cuando uno le dice al paciente, suénese la nariz y está sangrando, no importa, porque así vamos a limpiar y vamos a poder determinar exactamente dónde está el lugar que está sangrando. Si tenemos un paciente que cuando ustedes lo revisan no hay nada, está limpito, hay que revisarle también la boca y ver en la orofaringe si no tiene hilos de sangre o algún coagulito que esté pegado en la parte posterior de la faringe. Porque si hay sangre por allí, tenemos que estar pensando que si no vemos nada haciendo una rinoscopía anterior, es porque está sangrando a nivel posterior. Entonces, el interrogatorio. ¿Desde cuándo está sangrando? Si le ha pasado algo, si se ha traumatizado, si ha tenido algún traumatismo, algún accidente. Si es frecuente que le salga sangre de la nariz. Si tiene alguna otra enfermedad de base, que puede ser hipertensión, puede ser diabético, puede ser una persona que tenga una púrpura. Entonces hay que preguntar 3 o 4 cosas. Y cuando uno va a atender al paciente, hay que evitar de que quien que nos dé información sobre el paciente sea una sola persona. Porque el resto no nos sirve de nada. Aparte, si queremos trabajar bien, tranquilos con el paciente, no podemos tener un circo atrás que está mirando y diciendo, ay, mira lo que le hacen, pobrecito, no lo toque, mire que llora, que duele, que esto, que aquello. No. Tiene que ser el médico y una sola familiar que esté con el paciente, que nos pueda indicar algo que le pasó, que nos pueda hablar, dar información sobre lo que pasó con el paciente. Y muchas veces, cuando uno está en ese momento, hasta después del interrogatorio, es bueno hacerlo al familiar que se retire. Y podemos trabajar tranquilamente con el paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que los familiares son muy sensibles a que ven sangre o que si les pasa algo o si por ahí el paciente se puede lipotimizar. Entonces, eso le impresiona al familiar y muchas veces tenemos que dejar de atender al paciente porque no sabemos si lo vamos a atender al familiar porque se ha descompuesto o se empieza a sentir mal. Entonces, después del interrogatorio, si es posible, lo hacemos retirar al familiar y trabajamos tranquilamente con el paciente y siempre con un ayudante, ya sea un médico, un residente o la enfermera, que sería lo ideal porque ella nos sabe entender rápidamente todo lo que necesitamos. Y ahí podemos limpiar bien al paciente, hacerle sonar la nariz. Y si en algún momento siente el paciente de que no puede soplar, como dicen habitualmente, porque siente que algo les molesta ahí a nivel del cabo, se le hace hacer al revés. En vez de hacerlo hacia adelante, que haga hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos hecho así? Y ahí se afloja el coágulo y lo puede escupir. Estamos y ahí queda, el paciente dice, ¡ah, qué alivio! Puedo respirar. Y ahí revisamos. Luego hay que ver si hay algún compromiso hemodinámico, puede estar con la presión alta. Si está con la presión alta, primero llamemos a alguien que le baje la presión, que lo trate, que lo normalice en lo más que pueda y recién vamos a trabajar nosotros.
Porque si el paciente está con 20 de presión, de nada sirve que le hagamos un taponaje o lo que fuere si sigue sangrando. Normalicemos la presión y recién comencemos a trabajar. Y si es necesario, porque ha tenido un traumatismo severo, de colocarle una vía, le colocamos una vía y lo tenemos ya listo, que en cualquier momento, si necesitamos inyectarle algo en especial, ya tiene la vía colocada. Y el examen se hace realizando una rinoscopía anterior, que es la que comúnmente hacemos en el consultorio, o una rinoscopía posterior, que ya lo deben haber visto en las clases anteriores, les deben haber explicado cómo se realiza. ¿Puede ser? ¿Sí? Y la fibroscopía, eso está puesto acá como para decir que podemos hacerla, pero no es en el momento de la consulta. La fibroscopía se la va a realizar cuando uno necesite, o porque no se observa nada en el momento, que vemos que está limpito, que no hay sangre por ningún lado, ni en la parte anterior ni en la parte posterior. Entonces, como para investigar a ver qué es lo que está pasando, de dónde el sangrado, si no hay sangrado en ese momento, podemos realizar una fibroscopía. Si no, la fibroscopía la vamos a hacer como un control a posteriori de haber realizado el tratamiento de la epistaxis, ya sea médico o con algún tipo de instrumento o práctica que podamos realizar. Esto es más que nada para control, pero no es una cosa que en vez de hacer una rinoscopía anterior, vamos a hacer una fibroscopía. No. Y después, no en el momento, no salir disparando y decir, le tenemos que hacer una tomografía para ver lo que pasó. Siempre y cuando si esto, el problema de la epistaxis es de algún accidente que esté en compromiso la vida del paciente. Entonces sí, por supuesto, tomografía axial y coronal, sin contraste o con medio de contraste, según la necesidad que tengamos, o una resonancia. Y la angiografía digital lo vamos a usar en el caso de que tengamos, por ejemplo, el fibroangioma. Tendremos que hacer una angiografía digital. O que es un paciente que se le hizo tratamiento, taponaje anterior o taponaje anteroposterior en 2 o 3 oportunidades y sigue sangrando, entonces tendremos que hacer algo para ver qué es lo que está pasando, si hay alguna arteria un poquitito más arriba que esté dándonos el sangrado. Y entramos al tratamiento. Tenemos tratamiento médico, instrumental o quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, es el sangrado simple, el que llega prácticamente a la consulta privada, que no es tanto de la urgencia. A veces se puede dar en la urgencia porque, lógico, la gente cuando ve sangre se asusta, y si es un niño, con más razón. En cuanto al tratamiento médico, ¿qué vamos a tener? Estos son los parámetros que hay que controlar. Normalizar la tensión arterial, control de los signos vitales, colocación de una vía parenteral, si es necesario hacer una expansión o una transfusión, y luego, si vemos que el paciente ya tiene antecedentes o si el sangrado ha sido muy intenso, hacer un análisis hematológico. Y en cuanto al tratamiento médico en sí, esto es lo más común que hacemos. Cauterización con sustancias químicas, ya sea con ácido tricloracético, que está diluido, o nitrato de plata, que también está diluido. Y la cauterización con galvano cauterio, eso es un poquito más inconveniente, hay que hacerlo para tener más tranquilidad en el quirófano. En otras épocas se tenía el galvano cauterio en el consultorio y se lo podía realizar, pero
Hoy en día con esto, con el tricloracético o el nitrato de plata, solucionamos el problema. Y luego vamos a tener el tamponaje anterior. En cuanto a la cauterización por sustancias químicas, ahí vamos a hacer un poquito de práctica. Bueno, hagamos de cuenta que este paciente, a este paciente le falta a este pacientito le falta un poco de faltaría el tabique para que se puedan relacionar mejor. Bueno, cuando vamos a hacer una cauterización, necesitamos muchos elementos. Ustedes van a ver que siempre cuando llega el paciente a la consulta, viene con el toallón grande del baño, ahí, porque cree que todo eso es sangre que ha perdido. Y puede estar manchado mucho, manchado poco, y en algún momento, si ustedes le preguntan, es muy factible que el paciente les diga de qué ha vomitado. Y que ha vomitado mucho. ¿Por qué ha vomitado mucho? En cantidad que dicen, ha perdido mucha sangre. Porque si ha vomitado, la mayor parte de ese líquido es jugo gástrico, o algo de alimentos que ha comido en ese momento o una hora antes. Entonces, nunca hay que dimensionar tanto, decir todo lo que, es una palangana, es un lavatorio, es un fuentón lleno de sangre. A eso hay que tomarlo con pinza, porque muchas veces el paciente ha tomado mucho líquido porque ya se sentía molesto y él estaba tragando sangre sin ningún síntoma de decir me molesta algo, y esa sangre cuando llega al estómago y si hay comida o hay otro líquido, le produce el efecto nauseoso y vomita. Y si no, vomita cuando le estamos haciendo el examen. Entonces hay que estar prevenido con muchas cosas. Ya hemos limpiado el paciente, se ha sonado la nariz y lo que está sangrando es la parte anterior del tabique. Entonces preparamos un algodoncito así. Este es medio grueso, pero como para que pueda pegarse ahí en el paciente este cabezón que tengo. A este algodoncito lo humedezco. Si tengo un poquito de solución fisiológica, unas gotitas como para que se humedezca, unas gotitas de adrenalina y un poquito de silocaína, ya sea en spray o en solución, un poquito, para que uno después pueda trabajar tranquilo y no le moleste al paciente todas las maniobras que uno le pueda hacer. Lo humedecemos y se lo colocamos. Se lo colocamos acá. Hagan de cuenta que acá está el tabique y se lo colocamos acá. Y con una gasita apretamos del lado de afuera, o sea, colocamos el algodoncito y del lado de afuera presionamos ahí sobre la pared, la parte anterior del tabique con el algodoncito. Y mientras tanto preparamos un portaalgodón para luego topicarlo con ácido tricloracético. Una cosita así, ¿ven? Prácticamente es tan finito como el mismo estilete. Y con esto vamos a humedecerlo a este portaalgodón en el ácido tricloracético que está diluido y luego lo vamos a topicar al paciente. Muy bien. Esto de la presión que hacemos acá, y son más o menos 4 o 5 minutos hasta que terminamos de preparar esto y retiramos el algodoncito y vemos. Con el estéculo vamos a examinar a ver qué es lo que está pasando. Y de acuerdo a eso, vamos a, si es a nivel anterior sobre el tabique, muchas veces lo que sangra no es sobre el tabique, sino en el piso. ¿Se acuerdan el dibujito que había ahí que
del piso aparecía un vasito, que era la arteria del subtabique. Entonces, ese vasito, y en la anatomía que tenemos todos, hay un pequeño receso. Acá lo van a ver un poquito. Ven que hay como un escaloncito. Hay un vasito que viene por acá, y ahí, a ese nivel se ingurgita y recién pasa para el tabique. Entonces, a ese nivel muchas veces es el lugar donde sangra, aparte de sangrar en la parte anterior del tabique. Entonces, topicamos esto y topicamos el tabique. Siempre tratamos de empezar desde afuera hacia adentro, y con el tricloracético vamos a hacer como una costrita blanca, va a ser una manchita blanca que vamos a ir produciendo sobre la mucosa. Y eso luego se va a hacer una costrita que la tenemos que tratar de mantenerla húmeda. ¿Para qué? Para que no moleste y nos tentemos de hacer esto o de sonarnos la nariz porque hay algo que está ahí que molesta. ¿Por qué la tenemos que mantener húmeda? Para que ayude a la cicatrización por debajo y no sangre de nuevo. Y para eso le tenemos que dar una cremita, una sustancia oleosa, para que la use durante 2 o 3 veces al día y por lo menos una semana, y ahí controlamos. Muchas veces en el transcurso de esa semana, por acción de la sustancia esa que le estamos colocando, es que el paciente solito se cae esa cascarita o esa escara, digamos, de la mucosa que hemos realizado, y se empieza a cicatrizar con acción de la sustancia que estamos colocando. Eso es una cauterización. Por ahí van a leer otra sustancia. El nitrato de plata sí se puede usar, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo que sucede? Que es antihigiénico, porque mancha. Y lo que manchó el nitrato de plata, olvídense, quedó ahí. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar, vine acá a este hospital, el piso, nada que ver con como son los boxes ahora, era un salón grande con 3 mesitas así, en la sillita, un escritorio y una silla para el paciente, nada más. Y estábamos divididos con esos tabiques que ustedes van a ver en algunos servicios, con unos tabiques, se separaba un médico del otro y trabajaba. Me llamaba la atención porque todo el piso tenía unas manchitas marrones, así como salpicaditos en el lugar ese. Y era consecuencia del nitrato de plata. Que en esa época, por ahí ustedes van a ver alguna propaganda de Rugol, y van a aparecer un sapito, que vieron que tiene el sapito en la piel, tiene las verruguitas esas. Bueno, esas barritas son de nitrato de plata. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos en esa época? ¿Por qué era que se producía eso? Porque nosotros calentábamos el estilete al rojo vivo en un mechero y la pasábamos a la puntita por la barrita de nitrato de plata. Y lo colocábamos así, y cuando se enfriaba, era una cosita blanca, como si fuera una cabecita de fósforo, ahí veíamos, y esto se enfriaba y con eso topicábamos el lugar en vez del tricloracético. Pero era todo un tema. Había que tener un mechero, había que tener un encendedor para poderlo hacer, y como les dije, mancha, y cuando mancha esto no sale más. Pero con el tricloracético hay que tener cuidado, tiene que tener la dilución justa para que cauterice sin hacer daño. Por ahí está un poco diluido, pero no porque nosotros lo hagamos en el servicio, sino que como lo mandan de farmacia, posiblemente no lo diluyen bien, y una vez por esperando de hacer la cauterización, no sé cómo hice, me rocé acá con el porta-algodón, y no les puedo decir el ardor y la ampolla que se me hizo acá. Desde ese momento, por un tiempo largo decidí no usar más el tricloracético.
Bueno, esa es la cauterización. Actualmente, yo particularmente, no sé si todos los otorrinos lo harán, pero yo particularmente no cauterizo, salvo casos muy especiales, y menos los niños. Cuando un chiquito llega sangrando, se lo digo por experiencia porque trabajé 20 años haciendo guardia, cuando un chiquito llega sangrando, lo que menos podemos hacer es cauterizar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hago? Le limpio la nariz, le miro y solamente le indico que le coloquen la cremita oleosa para que no se le desinflame la mucosa, se descongestione todo y no tenga problemas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando me tocaba cauterizar a un niño, el niño no se queda quieto. Y si ustedes a un chiquito le ponen un algodoncito de esto, con silocaína y adrenalina no habría problema. Pero la silocaína, y ustedes le aprietan un poquitito, tragan, y esa sensación de anestesia que sienten en la garganta, que a montones de ustedes, grandes, si hacemos un topicado con silocaína para hacer una laringoscopía, van a tener sensaciones feas, como que no puedo respirar, el paciente se empieza a sentir mal. Entonces, se imaginan si ustedes a un niño le ponen silocaína en la garganta, la sensación es espantosa. Entonces, esa es una de las razones por la que dejé de cauterizar. La otra razón es que cuando yo tomaba el estilete y quería ver con el espéculo dónde tenía que cauterizar, el niño movía la cabeza, no se quedaba quietito así, hacía esto. ¿Y dónde cauterizábamos? En cualquier lado, menos en el lugar que correspondía. Entonces, yo dije, ¿por qué los tengo que traumatizar de esa manera a estos chicos si nunca voy a llegar a cauterizar acá, cualquier lado, menos en el lugar de sangre? Entonces dije, voy a probar. Comencé a ponerle una sustancia oleosa, por decir, viene un montón de cremas oleosas que uno las puede usar. Ácido fusilílico con betametasona, viene otra que es mupirocina, que es un antibiótico, pero es antibiótico y al ser oleoso y es una cremita, ayuda muchísimo. Y después, si es un grande, le voy a dar un poco de vitaminas para fortalecer la pared de los vasos. Vitamina C con vitamina A, que vienen muchos componentes de eso, y ayuda a que se fortifique la pared de los vasos, se mejore la mucosa y todo mejore. Eso en cuanto a la cauterización. Al paciente le damos la cremita y que se vaya con las vitaminas, si es posible, que se vaya y que vuelva en una semana. En una semana controlamos si todo está bien, le podemos decir que siga con la crema por lo menos 3 o 4 días o una semana más, o que la use por lo menos 10 días más, de acuerdo a la necesidad del paciente, o que veamos cómo está, aunque sea una sola vez al día. Si tenemos que realizar un taponaje anterior en ese mismo paciente, nosotros usamos estas tiritas de gasa, que esta está seca para poder trabajar acá, pero nosotros las tenemos en frascos de vidrio, en bebidas o en furacin, que es un antibiótico como está inmerso en una solución soluble como aceitosa, y lo ponemos en esto. Nosotros le mandamos a este
cicatrización, estos rollitos en el frasco de vidrio, ellos los llenan del furacil y lo esterilizan. Y así lo mandan, y eso es lo que usamos nosotros. O si no, si no tienen furacil, le colocan vaselina líquida y con eso lo esterilizan y nos mandan los rollitos para que podamos trabajar. ¿Qué hacemos con un taponaje anterior? Ustedes van a ver los dibujitos de los libros que hay, un zigzag así vertical o un zigzag horizontal. Todos ya han tenido la oportunidad de examinar a un paciente con el espejo. Entonces se imaginan que poner esa zigzag no es tan así. Uno coloca la gasita como puede. Si tenemos un taponaje, que realizar un taponaje anterior y vemos que el vasito está acá, que lo hemos cauterizado pero sigue sangrando y decimos no, al paciente lo tenemos que mandar sin sangrado, le ponemos un taponaje anterior. Hacemos un taponaje anterior, no es necesario de que llenemos la fosa nasal hasta el fondo, porque muchas veces nos vamos muy atrás y esa gasita en algún momento, cuando el paciente traga, por el movimiento del velo del paladar, se escurre y cae por la garganta, por los naríces. Entonces, es imposible que hagamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos las gasitas así. Solo voy a hacer un plegado, lo voy a poner porque si no... Y hacemos esto. En la medida que lo vamos colocando, con la pieza bayoneta vamos presionando sobre el piso todos los pliegues que vamos colocando. Entonces tratamos de rellenar y hacerlo bien compresivo a ese nivel, sin necesidad de llegar hasta el fondo. Pero acá, esto que sea bien compresivo. Y después colocamos una gasita doblada en 4, acá, y ponemos una tela adhesiva que se coloca aquí y que el paciente pueda respirar por la otra fosa nasal sin problemas. ¿Cuánto tiempo lo dejamos a esto? 48 horas como mínimo. Entonces ya vamos al paciente a la consulta nuevamente y vemos. Siempre hay que decirle al paciente, si esa gasita que está acá afuera se le llega a manchar, si ustedes la gasita que le pusieron tiene furacil, es amarillento. Si se llega a manchar amarillento, no se lo toma, déjelo así nomás. Pero si está con sangre, mucha sangre, o nos vuelve a ver porque quiere decir que sigue sangrando mucho y hay que hacer otra cosa, o se cambia esto, y si en la segunda vez que se cambió está sequito, no hay problema. Pero nunca se toque la gasita que tiene adentro de la nariz. Retiramos esto y vamos a ver que el lecho de la mucosa, por ahí lo van a ver que como si era un pequeño vasito y ahora vemos que todo sangra, porque la mucosa se ha alterado por la misma roce de la gasa, pero cuando lo dejamos 24 horas y con la cremita oleosa que le vamos a dar para que ayude a la cicatrización, eso mejora totalmente. Y la cremita le seguimos dando por lo menos una semana que la siga colocando. Amén de eso, cuando hacemos el taponaje anterior, siempre es necesario acompañar de antibiótico. Y más simple, una amoxicilina. No busquen otra, salvo que el paciente sea alérgico a la penicilina, le podemos dar otro antibiótico. Pero tampoco la eritromicina. La eritromicina produce muchos problemas gástricos, entonces lo ideal es la moxi, y si no, una claritina. Pero la eritromicina da muchos problemas gástricos. Y lo controlamos en 2 minutos. Si el paciente está con un sangrado posterior, entonces el taponaje anteroposterior
o la ligadura de la maxilar interna, de la almohadilla anterior o de la carótida externa, si su caso es muy severo. Estos son los elementos que usamos a veces para un taponaje anteroposterior. Esta es una pequeña cánula que tiene un balón acá y otro baloncito acá, que lo van a ver acá, ¿ven? Este balón va a ir insertado acá en el cabo, a este nivel, va a ir insertado el primer balón, y el segundo balón, teóricamente, tendría que ir a este nivel. Pero ustedes ven, es muy práctico esto, ¿por qué? Porque ustedes anestesian al paciente con la torulita de gasa y con la torulita de algodón, adrenalina, silocaína, todo perfecto. Introducen el tubito, lo insuflan al primer balón, traccionando para que veamos que esté fijo en el cabo, insuflamos el segundo balón, pero vemos que quedan espacios. Y si el vasito que está sangrando está por acá, no está para acá, ni está aquí, ¿qué hacemos? Por ahí es práctico y por ahí tampoco nos sirve. Aparte que este tipo de material no lo conseguimos en la farmacia como lo conseguimos a la sonda, este tipo por ejemplo, a la sonda de Nenaton que tiene un baloncito acá. Esta la conseguimos en la farmacia. En cambio, esto, hay lugares especializados donde venden instrumental quirúrgico, instrumental médico, y que allí lo vamos a encontrar. Pero ¿qué es lo que sucede? Es caro. Y no es accesible para todos los pacientes. Este es otro tipo de canulita o de balón que tiene. Es como esto, nada más. Acá tenemos el baloncito para insuflar y acá tiene esto que es como una especie de espongostán, es una esponjita muy compacta que cuando se está en contacto con algo húmedo se expande. Muchas veces nosotros colocamos algo así como esto, que es como un palito de helado. Esto es para hacer un taponaje anteroposterior, especialmente en los pacientes que tienen problemas de una vasculopatía, de una púrpura, de una leucemia, de una eosinofilia, que son pacientes que sangran en napa y no tenemos que cauterizar ni tenemos que hacer un taponaje compresivo como el que yo les enseñé recién, sino que esto es un palito que se lo va a introducir en la nariz y luego podemos inyectarle solución fisiológica o un antibiótico, se expande y hace una cierta presión ahí despacito, que eso impide que el paciente esté constantemente sangrando. Esa esponja, diríamos, lo absorbe a la sangre que pierde y no hay problema para que el paciente se sienta más cómodo. Entonces, con esto va a suceder exactamente lo mismo que con el anterior. ¿Ven? Esto un poco mejor para solucionar el problema. Pero lo vuelvo a repetir. Siempre a los balones hay que insuflarlos con líquido. Esto no nos llega a cubrir todo el espacio que necesitamos muchas veces y aparte es difícil de conseguir. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el taponaje utilizando esta sonda negra? Primero, vamos a anestesiar la nariz y vamos a colocar la sonda por la fosa nasal que sangra hasta que veamos, cuando nosotros le hacemos abrir la boca al paciente, vemos que aparece la puntita de la cánula, vemos la puntita de la cánula que está apareciendo a nivel detrás del velo del paladar, insuflamos el balón, vamos a poner aire más.
inflamos el balón y lo hacemos que se sujete ahí en el campo. Y luego, ¿cómo? Si puedes girarlo por ahí. Ahí. Ahí lo tengo. ¿Lo ve ahora? Sí. Bueno. Y luego colocamos las gasitas. Estas gasitas sí las tenemos que poner hasta el fondo. Y completamos toda la fosa nasal. Todo, la fosa nasal cubierta de gasa. Y mirando con el espéculo y sonando, tratando de empujar, de poner que esté bien, digamos, compresivo todo para que no tengamos ningún espacio libre que nos pueda dar, que podamos no estar afectando directamente al vasito que tenemos que cohibar el momento. Taponamos todo, siempre que alguien nos esté ayudando, esté traccionando de las sondas. Porque si no, esto si uno lo deja aquí, por el movimiento del velo del paladar, esto se empieza a bajar y nunca vamos a tener una compresión. Ahí, medio traccionando fuerte y tratando de que las gasas hagan de piso y que la goma esta de la sonda no roce directamente sobre la mucosa, sino que pongamos gasitas por debajo para que no vaya a lesionar la mucosa después. Terminamos de hacer esto, ¿y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Con una telita adhesiva, enroscamos acá, traccionando un poquito, y pegamos contra la nariz, para que esté firme y que esto esté bien tenso, que esto nos esté haciendo descompresión acá. Este taponaje es el taponaje anteroposterior que hacemos prácticamente siempre, ahora, porque es lo más cómodo, no molesta al paciente. ¿Qué es lo que hacemos? Luego, cuando lo tenemos que sacar, tenemos que desinsuflar el balón, retirar las gasitas de a poco, suavemente, y recién retirar la cánula. Este paciente, por lo general, tiene que quedar internado, con todos los controles que necesite, que si es hipertenso, con la medicación que tiene que tomar. Ahí sí le podemos hacer todos los análisis que queramos, si es necesario hacer una tomografía, por alguna suposición que tengamos, le hacemos tomografía, pero el paciente está internado y está controlado. Con antibióticos, con antiinflamatorios, por ahí si es necesario, y lo controlamos periódicamente. Si está internado, lo vamos a ver una vez al día o le decimos que venga al consultorio y lo controlamos a ver si no tiene sangrado. Tanto en la gasita, que le vamos a colocar después acá, todo alrededor de la sonda, le vamos a colocar una gasita envuelta y le dejamos allí. Si esa gasita no está sangrando, o si vemos el caul a nivel de pared posterior de la faringe, si no hay sangrado. Si todo está bien, lo seguimos controlando y por lo menos 5 días que el paciente esté internado y con control. Y después retiramos todo de la misma forma que hemos ido colocando. Luego de eso, si todo está bien y no es necesario volver a hacer el taponaje, le damos la sustancia oliosa para que se coloque 3 veces al día y lo controlamos en unas semanas. Y que termine de tomar el antibiótico por lo menos unos 10 días. Controlamos. Eso es lo que estamos haciendo. Estas espatulitas también son difíciles de conseguir y son caras. Esto es para pacientes muy especiales, como les dije recién. Y, digamos, por ahí en algunos libros les aparece una torundita de gasa con unos piolicitos. Esto es lo que usábamos antes. Demasiado drástico para el paciente y para nosotros también. Esto es la torunda que va a actuar como el balón. Va a quedar ahí. Pero para pasar la torunda es el problema. Entonces lo tenemos que atar
esto en una sonda que no tenga balón, lo atamos acá y lo pasamos por la boca. Lo pasamos por primero pasamos la sonda por la nariz, la sacamos por la boca y ahí atamos esto, que son 2 tiritas. Y luego empezamos a tirar de acá y la vamos haciendo pasar. El problema es cuando lo tenemos que calzar a esta torunda a nivel del cabo. Entonces tenemos que, con estos 2 dedos, cuando ya la torunda está a mitad de la boca adentro, tratar de ponerlo de tal manera que hacemos este movimiento así rápido de traccionar de la sonda y la torunda se va al cabo. Pero cuando llega al cabo, ustedes van a decir, ¿cómo tengo que hacer? Entonces hay que hacer un movimiento rápido y calzarle detrás del velo del paladar allá arriba. Y mientras tanto nos ayudamos con esto para que traccione más. Y ahí queda. Eso es lo que hacemos antes. Entonces, estas 2 hebras las abrimos, una para cada lado de las mismas mayores, y hacemos el taponaje anterior como hace rato. Y luego que terminamos de hacer el taponaje, con estas 2 hebras que estaban acá, ahí agarrábamos una gasita, la doblábamos casi más o menos del tamaño de esto y la sujetábamos acá adelante. Estábamos acá y teníamos, hagamos de cuenta que era esto, y sujetábamos acá la gasa. Y todo esto estaba lleno de gasita de todo estaba lleno. Y hacíamos un nudito y empezábamos a ajustar. ¿Cómo sabíamos de que estaba justo ya? Que esto hacía presión y que esto estaba bien. Entonces ajustábamos y lo mirábamos al paciente. ¿Le molesta? No. Entonces ajustábamos otro poquitito y el paciente, ustedes lo veían que empezaba a hacer... ¿Molesta? Entonces ahí ajustábamos otro poquito. Cuando hacía el paciente así, ahí estaba justo. Lamentablemente era la única forma de decirle que estaba bien hecho el taponaje. Porque si no, ¡ay, me duele, me duele, me duele! Bueno, le dejábamos ahí nomás, sonamos. Todo depende del paciente y de la velocidad que usted tenga para hacerlo el taponaje. Colocar esto en un segundo. Uno lo tenía. El problema era el siguiente, que si usted hace la maniobra así, es imposible. El paciente se va allá para acá. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacía? Paraba al lado del paciente, lo agarraba así y manejaba. Tiraba de acá y con esta mano hacía. Entonces yo, sujetando al paciente así, no se me iba a escapar. Como era una cosa de un segundo, era hacerla, tirarle el cordón y calzarle el horrible. Tanto para el paciente como para uno hacer la maniobra. Pero esa época no había otra cosa. Bueno, por suerte sé. No, en niños eso es muy raro que uno tenga que hacer un taponaje posterior en un niño. Salvo casos muy especiales. Yo en toda mi vida, me acuerdo, una sola vez tuvimos que hacer un taponaje antes o posterior en un niño, pero lo hicimos con la sonda. No, esto es espantoso. Es tremendo. Bueno, yo cuento esto porque por ahí en algunos libros todavía aparece esto. Y este hilito que queda por la boca, ¿qué hacemos? Se lo dejamos en la boca y muchas veces lo hacemos. Que salga y le hacemos un nudito y se lo pegamos acá, o lo cortamos un poco y
lo trae y queda colgado. Entonces, cuando necesitamos sacar esto, con la pinza bayoneta fraccionamos y es una manera de que se afloje y podemos retirar. Lo que sí, cuando sacamos esto, tiene que ser así a campo libre más o menos, porque el olor que tiene es impresionante. Y no únicamente esto, un taponaje que ustedes lo van a tener una semana, tiene olor. Entonces, preferible hacerlo a último momento de la consulta para sacar eso, poner todo en una bolsita rápido y desodorante de ambiente en el lugar. Bueno, esa es la forma de tratar una epistaxis. Si en algún momento en la guardia les toca y no tienen los elementos necesarios, que no son muchos, no hagan inventos. Traten de controlar la presión del paciente y punto. Y lo mandan con un algodoncito con adrenalina, silocaína ahí puesto y lo mandan a un lugar donde realmente le puedan hacer el taponaje. Y si no, esto es lo simple. Y muchas veces yo les digo al paciente, más que nada, tanto al grande como al niño, a la mamá de los niños, que cuando, y si le vuelve a sangrar, un algodoncito. Lo humedecen con agua oxigenada, lo exprimen y le ponen una gotita de vinagre o una gotita de alcohol, de limón. Lo ponen en la nariz y apretan. Controlan 5 minutos, retiran, sacan y le miran. O lo hacen colocar así a ver si gotea o no gotea. Y listo. Hasta lo pueden hacer otra vez más